Oye, ¿por qué llevas abrigo si vamos a Texas? ¿No has visto noticias últimamente? Sí, yo estoy listo para ir a disfrutar del sol y el calor de Texas. Pero Texas ha sido invadido por una tormenta de nieve en las últimas semanas. Hay más de 500 hogares sin electricidad. Bueno, yo he escuchado que Texas es el estado más cálido de los Estados Unidos. Tienes que actualizarte porque el cambio climático está haciendo de las suyas. Yo voy preparada. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Queridos alumnos, bienvenidos nuevamente a su clase de Ciencias de la Naturaleza con sus profesores Pedens Serrano y Heriberto Cordero. Continuamos nuestro aprendizaje en el mundo fantástico de las ciencias de la naturaleza. Esta vez seguiremos conversando sobre los ecosistemas, ya que vimos los principios de conservación para mantenerlos y cómo podemos mejorar un poquito con medidas accesibles. Y también cómo afectan las densidades y las migraciones al funcionamiento de los mismos. En el día de hoy conoceremos el cambio climático, qué es, cómo nos afecta y qué podemos hacer al respecto. Quédate con nosotros en el día de hoy. A través del tiempo hemos sido testigos e incluso hemos escuchado a nuestros antecesores muchas veces expresar, hace un tiempo o en otras épocas, expresando cómo eran las cosas hace un tiempo atrás con respecto a costumbres, tradiciones e incluso las condiciones climáticas. Los grandes cambios, las variaciones en la estabilidad de las temperaturas y los fenómenos atmosféricos más agresivos, fuertes y fueras de épocas han sido producto en su mayoría del descontrol de las temperaturas atmosféricas. Y para entender esto es importante que repasemos algunos conceptos. Busca tu cuaderno y vamos anotando. Atmósfera es la capa gaseosa que cubre la Tierra. Protege la vida de la Tierra, absorbiendo en la capa de ozono parte de la radiación solar ultravioleta, reduciendo así las diferencias de temperatura entre el día y la noche, y actúa como un escudo protector contra los meteoritos. Es como tener un escudo gigante protegiéndonos del sol y manteniéndonos frescos. Esta, a su vez, está compuesta por varias capas, como son troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Troposfera. Está situada a unos 10 o 12 kilómetros de la superficie terrestre. Es la capa en la que se producen los movimientos horizontales y verticales del aire, que son provocados por los vientos y otros fenómenos atmosféricos como las nubes, lluvias, cambios de temperatura. Estratosfera. Es la capa que se encuentra entre los 10 kilómetros y los 50 kilómetros de altura. Los gases se encuentran separados formando capas o estratos de acuerdo a su peso. Una de ellas es la capa de ozono que protege a la Tierra del exceso de los rayos ultravioleta provenientes del Sol. Las cantidades de oxígeno y dióxido de carbono son casi nulas y aumentan la proporción de hidrógeno. Actúa como regulador de la temperatura, siendo una parte inferior cercana a los menos 60 grados centígrados y aumentando con la altura hasta 10 o 17 grados centígrados. Mesósfera. En esta capa la temperatura disminuye hasta los menos 70 grados centígrados, conforme aumenta su altitud. Se extiende desde la estratopausa, es la zona de contacto entre la estratosfera y la mesósfera, hasta una altura de unos 80 kilómetros, donde la temperatura vuelve a descender hasta menos 80 grados centígrados o menos 90 grados centígrados. Su límite superior es la mesopausa. Termósfera. Es la capa que se encuentra entre los 90 y los 400 kilómetros de altura. En ella existen capas formadas por átomos cargadas eléctricamente llamados iones. Al ser una capa conductora de la electricidad, es la que posibilita las transmisiones de radio y televisión por su propiedad de reflejar las ondas electromagnéticas. El gas predominante es el nitrógeno. Su temperatura aumenta desde los menos 70 grados centígrados hasta llegar hasta 1500 grados centígrados. Su límite superior es la termopausa o ionopausa. Exósfera. Es la capa en la que los gases poco a poco se dispersan hasta que la composición es similar a la del espacio exterior. Es la última capa de la atmósfera y se localiza por encima de la termósfera, aproximadamente a unos 580 kilómetros de altitud, en contacto con el espacio exterior donde existe prácticamente el vacío. Es la parte de la región atmosférica más distante de la superficie terrestre.
En esta capa la temperatura no varía y el aire pierde sus cualidades. Los principales gases dentro de la exósfera son los gases más ligeros, es decir, hidrógeno, helio, dióxido de carbono y oxígeno atómico. Otras capas de la Tierra que intervienen en este proceso son hidrosfera. Es la capa de agua presente en la Tierra. Es el albergue de los ecosistemas acuáticos que vimos en las clases anteriores y esta representa el 75% del planeta. Por otro lado tenemos la biosfera, que es la capa de la Tierra donde se albergan los ecosistemas terrestres y donde vivimos los seres vivos. Entre ambos ecosistemas existe equilibrio. Como dijimos anteriormente, funciona a la perfección, siempre y cuando no rompamos este equilibrio. Así es, Heriberto. Conceptualizando de acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, este se entiende como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Por otro lado, el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático lo define como cualquier cambio en el clima con el tiempo debido a la variabilidad natural o como resultado de las actividades humanas. Desde el punto de vista meteorológico, se llama cambio climático a la alteración de las condiciones predominantes. Los procesos externos, tales como la variación de la radiación solar, variaciones de los parámetros orbitales de la Tierra, los movimientos de la corteza terrestre y la actividad volcánica, son factores que tienen gran importancia en el cambio climático. La definición más general del cambio climático es una variación del sistema climático durante periodos largos de tiempo, independiente de la causa. Por consiguiente, las variaciones durante periodos más cortos que unas cuantas décadas. El término a veces se usa para referirse específicamente al cambio climático causado por la actividad humana, en lugar de cambios en el clima que pueden haber sido resultado como parte de los procesos naturales de la Tierra. En este sentido, especialmente en el contexto de la política medioambiental, el cambio climático se ha convertido en sinónimo del calentamiento global. En las publicaciones científicas, el calentamiento global se refiere al aumento de las temperaturas superficiales, mientras que el cambio climático incluye calentamiento global y todos los demás efectos que van aumentando los niveles de los gases del efecto invernadero. Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se define cambio climático en su artículo número 1, párrafo 2, como un cambio del clima atribuido directa e indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera y que se suma a la variabilidad natural del clima, observada durante periodos de tiempos comparables. Por otro lado, el clima es un promedio del tiempo atmosférico a una escala de tiempo dado, que la Organización Meteorológica Mundial ha estandarizado en 30 años. Los distintos climas se corresponden principalmente con la latitud geográfica, la altitud, la distancia al mar, la orientación del relieve terrestre con respecto a la insolación, es decir, los vertientes de Solana y Umbría, y a la dirección de los vientos, que son las vertientes de Sotavento y Barlovento, y por último, las corrientes marinas. Estos factores y sus variaciones en el tiempo producen cambios en los principales elementos constituyentes del clima, como la temperatura atmosférica, presión atmosférica, vientos, humedad y precipitaciones. Un cambio en la emisión de la radiación solar, en la composición de la atmósfera, en la disposición de los continentes, en las corrientes marinas o en la órbita de la Tierra, puede modificar la distribución de energía y el equilibrio térmico, alterando así profundamente al clima cuando se trata de procesos de larga duración. En última instancia, para que se produzca un cambio climático global, debe actuar algún forzamiento climático, es decir, cualquier factor que incide en el balance de energía del sistema climático, modificando la cantidad de energía que el sistema recibe del Sol o la cantidad de energía que el sistema pierde por emisión desde la Tierra hacia el espacio exterior. Los forzamientos pueden ser variaciones en los parámetros orbitales de la Tierra, en la concentración de los gases del efecto invernadero, en la concentración de los aerosoles, tanto de procedencia natural como lo que son procedentes de las erupciones volcánicas,
o como los que son de origen procedentes de las actividades humanas, entre otros. Otros factores como la distribución de los continentes puede terminar afectando algunos de los forzamientos o inducir un cambio climático global. Por ejemplo, la ocupación del océano ecuatorial por una gran masa en la Tierra. El cambio climático actual es de manera muy probable producto de la actividad humana, que como nos compartió la maestra Yancel, se refiere a las acciones del hombre y se relaciona principalmente con la intensificación del efecto invernadero debido a las emisiones industriales procedentes de la quema de combustibles fósiles, las contribuciones probables de los forzamientos naturales y la variabilidad interna al cambio de la temperatura global desde 1951 son insignificantes. Y como mencionaste, Heriberto, efecto invernadero es un concepto relevante en este tema. Vamos a verlo. Los gases de efecto invernadero absorben de manera eficaz la radiación infrarroja, emitida por la superficie de la Tierra, por las nubes y por la propia atmósfera debido a los mismos gases. La atmósfera emite radiación en todas direcciones, incluida la descendente hacia la superficie de la Tierra. De este modo, los gases de efecto invernadero atrapan el calor en el sistema superficie-troposfera. A esto se le llama efecto de invernadero natural. La radiación atmosférica se encuentra muy ligada a la temperatura del nivel al cual se emite. En la troposfera, en general, la temperatura decrece con la altitud. De hecho, la radiación infrarroja que se emite hacia el espacio se origina a una altitud cuya temperatura es de media menos 19 grados Celsius, en equilibrio con la radiación solar entrante neta, mientras que la superficie de la Tierra se mantiene a una temperatura media mucho mayor, en torno a los más 14 grados Celsius. Un aumento en la concentración de los gases de efecto invernadero lleva a una mayor opacidad de la atmósfera y, por lo tanto, a una radiación efectiva hacia el espacio desde una mayor altitud y a una menor temperatura. Esto genera un forzamiento radiativo, un desequilibrio que solo puede ser compensado por un aumento en la temperatura del sistema superficie-troposfera. Este es el efecto de invernadero acusado. Como vimos, el efecto invernadero funciona como una sombrilla. Es un fenómeno natural y beneficioso para nosotros. Determinados gases presentes en la atmósfera retienen parte de la radiación térmica emitida por la superficie terrestre tras ser calentadas por el Sol, manteniendo así la temperatura del planeta a un nivel adecuado para el desarrollo de la vida. Y siempre que se habla de efecto invernadero, también hablaremos de gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero o gases de invernadero son los componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que absorben y emiten radiación en determinadas longitudes de onda del espectro de radiación infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, la atmósfera y las nubes. Esta propiedad produce el efecto invernadero. En la atmósfera de la Tierra, los principales gases de efecto invernadero son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano y el ozono. Hay además en la atmósfera una serie de gases de efecto invernadero creados íntegramente por el ser humano, como son los halocarbonos y otras sustancias con contenido de cloro y bromo, regulados por el Protocolo de Montreal. El Protocolo de Montreal es un acuerdo ambiental internacional creado el 16 de septiembre de 1987 en Canadá, Montreal, que logró una ratificación universal para proteger la capa de ozono de la Tierra, con la meta de eliminar el uso de sustancias que destruyen la capa de ozono. Los gases de efecto invernadero pueden ser de dos clases: gases de efecto invernadero directos, que son aquellos gases que contribuyen al efecto invernadero tal como son emitidos a la atmósfera. En este grupo se encuentran el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los compuestos halogenados. Mientras que los gases de efecto invernadero indirectos son precursores de un ozono troposférico, además de contaminantes del aire,
el ambiente de carácter local y de la atmósfera lo transforman en gases de efecto invernadero directo. En este grupo se encuentran los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles, que son diferentes del metano, y el monóxido de carbono. Dentro de las causas más relevantes podemos mencionar la incidencia del sol. La temperatura media de la Tierra depende de la cantidad de sol que recibe ese día. Sin embargo, debido a que ese aporte de energía apenas varía en el tiempo, no se considera que sea una contribución importante para la variabilidad climática a corto plazo en comparación con los gases de efecto invernadero. Esto sucede porque el Sol es una estrella muy estable. El flujo de la radiación es además el motor de los fenómenos atmosféricos como son la lluvia, el viento, la nieve y los granizos, ya que aporta la energía necesaria a la atmósfera para que estos se produzcan. Las variaciones de la radiación solar son sin embargo más acusadas a los rayos ultravioletas cercanos, por lo que sería esperable que el ciclo solar afectase a la estratosfera a través de la succión de la capa de ozono. De dicha influencia en la temperatura y en la concentración de ozono ha sido efectivamente observada en la estratosfera, tanto en las latitudes medias como tropicales, y por esta razón el clima en estas zonas es cálido. ¿Te has preguntado qué pasaría si el Sol desapareciera? El primer cambio que notaremos sería, obviamente, la ausencia de luz. Aunque tendríamos la luz eléctrica y los combustibles fósiles, podrían utilizarse durante un tiempo, lo que nos permitiría tener iluminación artificial. Además, sin luz del Sol desaparecería la fotosíntesis y con ella el 99.9% de la productividad natural de la Tierra, ya que las plantas no podrían tomar y expulsar el dióxido de carbono que las mantiene con vida. En teoría, habría oxígeno suficiente para miles de años todavía, pero sin duda, el fin del mundo estaría mucho más cerca. En una semana, las temperaturas de nuestro planeta bajarían hasta los mares y océanos y estos comenzarían a congelarse. Aunque precisamente este efecto del agua mantendría una temperatura constante después y ya no bajaría más. Además de calentar e iluminar la Tierra, el Sol proporciona la gravedad que nos mantiene en órbita. Sin su masa, volaríamos a la deriva. La influencia gravitacional del Sol sobre la Tierra también desaparecería al cabo de 8 minutos y nuestro planeta se desplazaría en una línea recta por el espacio. Interesante información. La verdad que no sabía que el Sol fuera tan importante para nuestra existencia. ¿Te parece si continuamos con las causas de efecto invernadero? Por otro lado, tenemos la deriva continental y el clima. La deriva continental y el clima son procesos relacionados, ya que la posición de los continentes es un factor determinante en la conformación del clima mundial. La Tierra ha sufrido muchos cambios desde su origen hace 4.600 millones de años. La deriva continental se refiere a la hipótesis acreditada al meteorólogo alemán Alfred Wegener y publicada en 1915 en su obra The Origin of Continents and Oceans, el origen de los continentes y océanos. Este plantea que hace 225 millones de años, todos los continentes estaban unidos, formando lo que se conoce como Pangea, y había un océano universal llamado Pantallasha. Wegener tenía mucha evidencia para apoyar su hipótesis, pero había un problema. El problema era que no podía explicar cómo los continentes se movían a través de los océanos. Wegener sugirió que la deriva continental se produjo de la misma manera que un rompehielos avanza en mar congelado. Él creía que los continentes podrían romper el fondo marino. Hoy sabemos que las placas tectónicas son las responsables de haber separado los continentes y los ha puesto en la situación actual. El océano Atlántico se ha ido formando desde hace 200 millones de años. La deriva continental es un proceso sumamente lento, por lo que la posición de los continentes fija el comportamiento del clima durante millones de años. Entonces, eso significa que hace millones de años todos pertenecíamos a un mismo continente y que no era necesario tomar un avión o un barco para trasladarnos. Estás en lo correcto, Pevens.
todos compartimos un mismo continente. La naturaleza cada día me impresiona más. Pero para no perder el hilo de la clase, debemos saber que hay dos aspectos a tener en cuenta a la hora de hablar de los cambios del efecto invernadero. Por una parte, las latitudes en las que se concentra la masa continental. Si las masas continentales están situadas en latitudes bajas, habrá pocos glaciares continentales y en general temperaturas medias menos extremas. Asimismo, si los continentes se hallan muy fragmentados, habrá menos continentalidad. Estos aspectos pueden contribuir de varias formas contradictorias en la evolución del clima. Un proceso que demuestra la influencia a largo plazo de la deriva continental sobre el clima es la existencia de yacimientos de carbón en las islas Svalbard o Spitsbergen, en una latitud donde ahora no existen árboles por el clima demasiado frío. La idea que explica estos yacimientos es que el movimiento de la placa donde se encuentran dichas islas se produjo hacia el norte, desde una ubicación más meridional con un clima más cálido. Con la aparición de la vida en la Tierra, se sumó como agente incidente el total de organismos vivos, la biosfera. Inicialmente los organismos autótrofos por fotosíntesis o quimiosíntesis capturaron gran parte del abundante dióxido de carbono de la atmósfera primitiva. A la vez empezaba a acumularse el oxígeno, a partir del proceso abiótico de la fotólisis del agua. La aparición de la fotosíntesis oxigénica, que realizan las cianobacterias y sus descendientes, los plastos, dio lugar a su presencia, a la presencia masiva de oxígeno, como la que caracteriza la atmósfera actual, y aún mayor. Esa modificación de la composición de la atmósfera propició la aparición de las formas de vidas nuevas, aeróbicas, que se aprovechan de la nueva composición del aire. Aumentó así el consumo de oxígeno y disminuyó el consumo neto de dióxido de carbono, llegándose al equilibrio o al clímax, y formándose así la atmósfera actual. Ese delicado equilibrio entre lo que se emite y lo que se absorbe se hace evidente en el ciclo de dióxido de carbono, la presencia del cual es observable a lo largo de cada año, según las estaciones de crecimiento de las plantas, o mejor conocido como estaciones del año. Por otro lado, tenemos la actividad humana. La actividad humana, también conocida como impacto antrópico o impacto antropogénico, es la alteración o modificación a causa de una acción humana sobre el medio ambiente. Debido a que todas las acciones del hombre repercuten de alguna manera sobre el medio ambiente, un impacto ambiental se diferencia de un simple efecto en el medio ambiente mediante una valoración que permite determinar si la acción efectuada, por ejemplo un proyecto, es capaz de cambiar la calidad ambiental y así justificar la denominación de impacto ambiental. Actualmente, el cambio climático y el calentamiento global son términos muy comunes de nuestro día a día. Veamos las diferencias. El calentamiento global es el aumento a largo plazo de la temperatura media del sistema climático de la Tierra. Es un aspecto primordial del cambio climático actual, demostrado por la medición directa de la temperatura y de varios efectos del calentamiento. Los términos calentamiento global y cambio climático a menudo se usan indistintamente, pero de forma más precisa. El calentamiento global es el incremento global de las temperaturas de la superficie y su aumento proyectado causado predominantemente por actividades humanas, es decir, antrópico o antropogénico. Mientras que el cambio climático incluye tanto el calentamiento global como sus efectos en el clima. Si bien ha habido periodos prehistóricos de calentamiento global, varios de los cambios observados desde mediados del siglo XX no han tenido precedentes desde décadas hasta milenios. En el 2013, el quinto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, concluyó que es extremadamente probable que la influencia humana ha sido la causa dominante del calentamiento observado desde la mitad del siglo XX. La mayor influencia humana ha sido la emisión de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, metano y óxidos de nitrógeno. Las proyecciones de modelos climáticos resumidos en el AR5 indicaron que durante el presente siglo la temperatura superficial global subirá probablemente 0,3 a 1,7 grados Celsius,
para su escenario de emisiones más bajas usando mitigación estricta y 2,6 a 4,8 grados Celsius para las mayores. Estas conclusiones han sido respaldadas por las academias nacionales de ciencia de los principales países industrializados y no son disputadas por ninguna organización científica de prestigio nacional o internacional. El cambio climático futuro y los impactos asociados serán distintos en una región a otra alrededor del globo terráqueo. Los efectos anticipados incluyen un aumento en las temperaturas globales, una subida en el nivel del mar, un cambio en los patrones de las precipitaciones y una expansión de los desiertos subtropicales. Se espera que el calentamiento global sea mayor en la Tierra que en los océanos y que este sea más acentuado en el Ártico, en el continuo retroceso de los glaciares, el permafrost y la banquisa. Otros efectos probables incluyen fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes tales como son olas de calor, sequías, lluvias torrenciales, fuertes nevadas, acidificación del océano y la extinción de especies debido a regímenes de temperaturas cambiantes. Entre los impactos humanos significativos se incluye la amenaza a la seguridad alimentaria por la disminución del rendimiento de las cosechas y la pérdida de hábitat por inundación. Debido a que el sistema climático tiene una gran inercia y los gases de efecto invernadero continuarán en la atmósfera por largo tiempo, muchos de estos efectos persistirán no solo durante décadas o siglos, sino por decenas de miles de años. Las posibles respuestas al calentamiento global incluyen la mitigación mediante la reducción de las emisiones, la adaptación a sus efectos, la construcción de sistemas resilientes y sus impactos y una posible ingeniería climática futura. La mayoría de los países son parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuyo objetivo último es prevenir un cambio climático antrópico peligroso. Estos han adoptado una serie de políticas destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar en la adaptación al calentamiento global. Los miembros del Consejo han acordado que se requieren grandes reducciones en las emisiones y que el calentamiento global futuro debe limitarse muy por debajo de 2 grados centígrados, con respecto al nivel preindustrial, con esfuerzos para limitarlo a 1,5 grados centígrados. La reacción del público al calentamiento global y su preocupación a sus impactos también está aumentando. Un informe global de 2015 por Pew Research Center halló que una media de 54% lo considera un problema muy serio. Existen diferencias regionales significativas con los estadounidenses y chinos, cuyas economías son responsables por las mayores emisiones anuales de dióxido de carbono y entre los menos preocupados. Tenemos mucha tela de dónde cortar sobre este tema. Podemos resumir que el cambio climático, del cual mucho se habla, no es más que la variación en el clima en una determinada región y se puede definir como el cambio de clima provocado directa e indirectamente por las actividades humanas, las cuales alteran la composición de la atmósfera mundial y que, sumadas a la variación natural del clima, observadas y comparadas por largos periodos de tiempo, inciden de forma negativa. Se ha determinado que los cambios en el clima han sido causados por el calentamiento global generado por el incremento de gases de efecto invernadero, tales como el dióxido de carbono, metano, óxido nitroso o los clorofluorocarburos, entre otros. Pero lo más relevante, ¿qué impacto puede ocasionar el cambio de clima a la naturaleza y por ende a los seres vivos? ¿Cómo podemos ayudar a detenerlos? Seguro que nuestros chicos tienen algunas ideas, así que anoten en su cuaderno las ideas al respecto para ir aportando entre todos. Estas nos servirán para dar continuidad a las clases siguientes. Pevens, ¿qué tú inventas? Preparando una sorpresa para nuestros estudiantes. Pero, ¿podemos concluir la clase y luego tú sigues con eso? Dame un segundo. Hoy aprendimos sobre el cambio climático, las principales causas y algunos factores que inciden, y les dejamos una asignación que deben compartir con sus compañeros de clase y su maestro guía.
Si te perdiste algo o no comprendiste, recuerda que puedes ver la repetición o ver la tanda vespertina. También tienes la opción de buscarnos en nuestros medios digitales y a través de nuestros canales de YouTube, donde puedes pausar, retroceder y volver a ver cuantas veces necesites este y todos los contenidos. Sigue cuidándote y adoptando las medidas de distanciamiento correctas. Y recuerda que aprendemos desde casa, Preservando la salud. Hasta luego. Bye.